Hola y bienvenidos. Habla Natalie McDonald y están viendo City Direct en Dukascopy TV. La devaluación del yuan puso más presión sobre el sector de recursos de Australia y sobre la economía en general. Hablé con Stephen Milch, economista jefe de Suncorp Group, para saber cuál debe ser la magnitud de ese efecto dominó en la economía australiana. Stephen Milch, siempre es un placer conversar con usted. Gracias por su participación en Dukascopy TV. Gracias, Natalie. Ciertamente, la devaluación del yuan chino creó nuevas preocupaciones para el sector de recursos de Australia y también para la economía en general. ¿Cómo ve ese cambio? ¿Esto cambió las metas de Australia y también el ambiente económico? Creo que parte de esa respuesta, o al menos para empezar a responderla, tenemos que hablar sobre la motivación para esa devaluación. ¿Fue parte de un plan más amplio? El mes pasado cambiaron el rango de trading de la moneda. Tal vez la progresión natural de eso fue una devaluación moderada, y fue solo de 3%. Esa es una interpretación benigna de lo que hicieron. La interpretación más siniestra es que la economía es más débil de lo que pensamos. Ciertamente parte de los datos de julio fueron débiles. Si ese fue el caso, ese es otro intento y tal vez cada vez más desesperado, a falta de un término mejor, para hacer que la economía se reactive. La depreciación debe ser positiva para el crecimiento de China en el largo plazo y, por supuesto, lo que sea positivo para el crecimiento de China a través de la demanda de recursos también es positivo para Australia. Esa es la interpretación más siniestra. Es a causa de eso que los mercados en las últimas semanas han estado preocupados de que eso sea el detonante para una guerra cambiaria con el dólar estadounidense o con la economía estadounidense, que es la única economía que todavía sigue en pie. Y existe la suposición de que la economía de China es más débil de lo que pensamos. Si ese fuera el caso, ciertamente parte del mercado lo está interpretando de esa manera y eso afectó a las monedas, acciones, precios de commodities, etc. En el largo plazo creo que eso probablemente será moderadamente positivo. En el corto plazo es negativo, ya que está causando nerviosismo. ¿Eso podría afectar las inversiones chinas en Australia o en algunos activos? Vimos que el mercado inmobiliario es muy popular. ¿Eso podría mantener casi que un estatus de refugio seguro? Volvamos a hablar sobre la magnitud de la devaluación, que fue de 3%. ¿Cómo sería un movimiento de 3% en el dólar australiano? Desde entonces, hemos tenido 1,5%. Vemos este tipo de cosas con bastante frecuencia. Probablemente todas las semanas vemos un cambio de 1,5% en el dólar australiano. Así que en términos de valoración y precios de activos no es algo grandioso. No creo que con esa perspectiva eso aliente o desaliente los flujos de inversión. El otro aspecto, tal vez más para el lado negativo, es que provoca salida de capital de China. Suponiendo que haya más cambios en la moneda, tal vez caiga más, hay algunos temores. El otro día dijimos sobre el mercado chino que habrá salida de capital del país. En otras palabras, la gente va a salir de allí porque su moneda se está depreciando. Si ese es el caso, Australia ha sido y seguirá siendo un lugar muy atractivo para el capital chino. Creo que esa historia se desarrollará, pero más como algo estructural y de largo plazo que como un resultado directo de esa devaluación. Pero existe el riesgo de que eso dé lugar a la salida de más capital de China. Si analizamos el sector de recursos y el potencial impacto que esto puede tener sobre ese sector, ¿cómo está eso afectando a su perspectiva de precios de commodities? Las commodities o algunas commodities han estado muy débiles. Anoche tuvimos una nueva baja en los precios del petróleo. También tuvimos bajas en los precios del cobre. Otros precios que son importantes para Australia no han estado tan mal. El mineral de hierro estuvo bien el mes pasado. Los precios del acero en China aumentaron ligeramente, pero de forma general, las commodities han estado débiles. De aquí en adelante, a fin de cuentas, es una cuestión de oferta y demanda. Eso es lo que determina el precio de las commodities. No soy experto en oferta, pero está claro que en el mundo hay mucha oferta ahora. Pero nuestra visión, o mi visión, es que la economía mundial está mejorando gradualmente y debe seguir mejorando. Japón registró crecimiento. En Europa hay cierto crecimiento, un crecimiento constante en Estados Unidos.
Si eso es verdad, si el crecimiento mundial está mejorando, entonces la demanda de commodities debe mejorar, así como también otras áreas. Las commodities deben al menos estabilizarse o incluso mejorar un poco. Por último, me gustaría hablar sobre el dólar australiano. Lo monitorearemos de cerca, la estabilización, el regreso a un territorio cómodo. ¿Qué debemos esperar de la moneda local? El dólar australiano cayó ligeramente. En los últimos años, el ambiente ha sido débil. China se desaceleró, los precios de las commodities cayeron y nos fuimos por encima de la paridad a 73, 74 centavos. Lo que es interesante, es casi una paradoja, es que el mes pasado, cuando ocurrieron esos cambios en las monedas mundiales a causa de China, el dólar australiano se mantuvo relativamente estable, lo que es bastante inusual. Estamos en ese rango de 73, 74. El mercado local parece ahora estar copiando la volatilidad del mercado de valores, pero volviendo al panorama para el dólar australiano, de hecho creo que hay un pesimismo excesivo en relación a la economía nacional y en relación a China. Por ejemplo, los datos de precios inmobiliarios en China. El mercado inmobiliario claramente salió del fondo del pozo. El mercado inmobiliario es muy importante en China. Creo que puede haber un exceso de pesimismo. El RBA parece que está cómodo con la situación actual de la moneda, con parte del alivio de esa presión y con la aparición de algunos datos mejores, creo que gradualmente nos iremos estabilizando. Esa no es la opinión del consenso, pero no estoy de acuerdo con el consenso en ese punto. Usted se diferencia entre la multitud. Steven, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias. Gracias. Siempre es un placer hablar con Steven Milch. Volveré con más entrevistas exclusivas directamente desde el corazón de la región Asia-Pacífico. Hasta luego.